¿Y si te dijera que existe un hombre que nunca probó la muerte? Un hombre que caminó sobre esta tierra corrompida, respiró el mismo aire putrefacto que todos nosotros, pero cuyo destino fue diferente de cualquier otro ser humano que jamás existió. Dios mismo lo arrancó de este mundo. No en un ataúd, no en llamas. Simplemente desapareció. Piensa en eso. Desde que Adán abrió sus ojos en el Edén, cada corazón que latió se detuvo. Reyes que conquistaron naciones, profetas que vieron visiones, guerreros cubiertos de cicatrices, campesinos anónimos, todos ellos encontraron la misma oscuridad fría. La muerte no hace distinción. Ella devora a todos. Pero hubo una excepción. Una anomalía en el orden natural. Un hombre tan singular que el propio Dios rompió las reglas de la creación por él. ¿Su nombre? Enoc. El séptimo desde Adán. Nacido en una era donde la violencia corría por las calles como sangre, donde la humanidad había dado la espalda a su Creador y abrazado la oscuridad con fervor. Y aún así, en medio del caos, de la corrupción, del olvido colectivo de Dios, un hombre permaneció de pie. Solo. Diferente. Separado. Las Escrituras dicen algo que debería hacer helar tu sangre. Enoc anduvo con Dios, y ya no fue hallado, porque Dios lo llevó consigo. Simple. Directo. Aterrador en su simplicidad. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Cómo un ser humano común se acerca tanto al Todopoderoso que la muerte, esa vieja amiga de todos, simplemente pasa de largo? ¿Qué secreto descubrió? ¿Qué verdad desenterró en las sombras de la historia antigua? Y más importante, ¿qué revela su historia sobre nosotros? ¿Sobre nuestro propio fin? ¿Sobre el Dios que aún hoy busca a aquellos lo suficientemente raros para caminar a su lado, incluso cuando el mundo entero corre en la dirección opuesta? La vida de Enoc no es solo una página empolvada en Génesis. Es una llave profética enterrada en los cimientos de la realidad. Un susurro viniendo de la eternidad. Una puerta entreabierta mostrando verdades tan profundas que resuenan hasta las páginas apocalípticas del fin de los tiempos. Su historia nos fuerza a encarar preguntas que preferimos evitar. ¿Existe algo más allá de esta vida de carne y hueso? ¿Pueden hombres y mujeres comunes realmente trascender la muerte? ¿O estamos todos condenados a pudrirse bajo la tierra? Quédate conmigo. Vamos a desenterrar los misterios enterrados en la caminata de Enoc. Trazaremos su linaje sangriento hasta Adán. Examinaremos el mundo sombrío en que nació. Y descubriremos por qué su propio nombre cargaba una profecía siniestra sobre el destino de la humanidad. Vamos a descubrir el contraste brutal entre el linaje violento de Caín, constructores de ciudades manchadas de sangre, y los descendientes fieles de Set, que aún susurraban oraciones en un mundo ensordecedor. Y veremos cómo Enoc se quedó parado en la encrucijada de la historia, eligiendo intimidad con Dios mientras todos a su alrededor elegían la gloria vacía de los hombres. Al final, verás por qué la vida de Enoc todavía habla hoy. Porque su historia no es solo historia antigua, sino un faro cortando la niebla, un llamado a la intimidad divina, y una vista previa aterradora de lo que Dios desea para cada persona dispuesta a caminar con Él en las sombras. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que Dios todavía puede caminar íntimamente con hombres y mujeres hoy? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios, yo creo. Porque lo que estamos a punto de descubrir puede cambiar radicalmente cómo ves tu vida, tu fe, y hasta tu destino eterno. Y si el secreto de la vida de Enoc estuviera escondido no solo en su historia, sino en los nombres de aquellos que vinieron antes de él? La Biblia nos dice que Enoc fue el séptimo desde Adán. Ese número solo debería despertar algo en ti. En las Escrituras, 7 no es un número cualquiera. Es el número de la completitud divina, del propósito consumado, del plan de Dios desplegándose como un pergamino profético. Entonces, cuando el linaje de Adán llega a su séptima generación, el texto hace una pausa en un hombre tan único que el propio cielo abre sus puertas de par en par para él. ¿Pero cómo llegamos aquí? La historia comienza con Adán, el primer hombre, esculpido a imagen de Dios, caminando en un jardín de perfección absoluta, hasta que la serpiente susurró. Y todo se desmoronó. Sus dos hijos, Caín y Abel, repitieron la historia humana en miniatura. Uno caminó en orgullo, el otro en fe. Caín ardió de rabia.
Abel ofreció en obediencia. Y el suelo bebió la primera sangre inocente derramada. Pero incluso en la tragedia más negra, Dios plantó esperanza. Eva, destrozada pero aún aferrándose a la promesa, declaró en el nacimiento de su próximo hijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel. Su nombre era Set, que significa concedido. A través de Set, el linaje fiel comenzó de nuevo. De Set vino Enos. Su nombre significa mortal, frágil, sujeto a la debilidad. Los fieles ya comprendían la profundidad de la fragilidad humana. De Enos vino Cainán, cuyo nombre significa lamento, tristeza. La humanidad estaba sintiendo el peso aplastante del pecado cada vez más profundo. Cainán engendró a Mahalaleel, la alabanza de Dios. Incluso en un mundo caído, la adoración no se perdió. La alabanza todavía brotaba de las cenizas. De Mahalaleel vino Jared. Su nombre significa descenso, como si señalara que la humanidad estaba sumergiéndose cada vez más profundo en la corrupción. Y entonces, de Jared vino Enoc. Pero aquí reside un misterio que debe hacerte parar y mirar más de cerca. Cuando los significados de estos nombres se colocan juntos en secuencia, una profecía oculta brilla a través de la oscuridad. Escucha atentamente. Adán igual a hombre. Set igual a concedido. Enos igual a mortal. Cainán igual a tristeza. Mahalaleel igual a la alabanza de Dios. Jared igual a descenderá. Si continuamos la línea genealógica, llegamos a Matusalén, su muerte traerá. Lamec, el desesperado. Y Noé, descanso, consuelo. Juntos, estos nombres forman una sentencia. Una profecía escondida a plena vista. El hombre fue concedido tristeza mortal, pero la alabanza de Dios descenderá, enseñando que su muerte traerá a los desesperados descanso. ¿Puedes escucharlo? De Adán a Noé, la propia genealogía susurró el Evangelio siglos antes de que Cristo pisara la tierra. Enoc no era solo un hombre en la historia. Era parte de un poema divino. Un ritmo profético anunciando el plan de Dios para la salvación. Pero aquí hay algo que me deja sin palabras. Adán vivió lo suficiente para ver el nacimiento de Lamec, padre de Noé. Lo que significa que por casi 900 años, Adán caminó entre sus descendientes como una biblioteca viviente del Edén. Imagina eso. El primer hombre, sentado alrededor de fogatas por la noche, contando de primera mano cómo era escuchar la voz de Dios resonando por el jardín. Cómo era caminar con Él en el frescor del día. Cómo era probar la perfección antes de que todo se rompiera. Fue así como la verdad pasó de generación en generación. Los patriarcas portaron la llama. Y cada nombre grabó un capítulo más de fe en la historia oscura de la humanidad. Y aún así, en medio de esta larga línea de padres e hijos, algo imposible sucede en la séptima generación. Aparece un hombre cuya vida no termina en muerte. Pero en la séptima generación, algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿En qué tipo de mundo nació Enoc? Para entender su historia, necesitamos viajar de vuelta a las primeras generaciones de la humanidad. Dos linajes se estaban formando. Dos ríos fluyendo lado a lado, pero moviéndose en direcciones totalmente opuestas. De un lado, los descendientes de Caín. Eran constructores, innovadores, creadores de herramientas, música y ciudades. Forjaron instrumentos de bronce y hierro. Compusieron canciones que resonaban por los valles y llenaban la noche con melodía. Erigieron torres de piedra proclamando la grandeza humana. Pero en sus manos también había violencia. En su arte había orgullo. Su progreso no estaba anclado en Dios, sino en sí mismos. Era una civilización brillante en la superficie, pero podrida en el núcleo. Corrupción con barniz de oro. Del otro lado, los descendientes de Set. Fueron estos los que la Biblia dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. No eran hombres perfectos, pero recordaban. Recordaban las historias de Adán y Eva, del jardín que se perdió, de la voz de Dios caminando en el frescor del día. Y pasaron esas memorias como tesoros sagrados, de padre a hijo, de generación en generación. Enoc nació en este campo de batalla de culturas.
Imagina un niño creciendo escuchando dos canciones tocando simultáneamente. Los gritos salvajes de los hijos de Caín celebrándose a sí mismos y las humildes oraciones de los hijos de Set invocando a su Creador. Imagínalo parado entre dos mundos, uno brillando con logros humanos, el otro brillando con devoción sagrada. Esa fue la tensión de su juventud. El mundo ya no era inocente. El pecado se multiplicaba como plaga. La violencia llenaba la tierra como una inundación que aún no había llegado. Los hijos de Caín vivían sin temor de Dios. Los hijos de Set estaban luchando para aferrarse a la fe. Y en medio de este campo de batalla entre luz y tinieblas, un niño llamado Enoc creció. Cuando se convirtió en hombre, la maldad se estaba extendiendo más rápido que la fe. El propio aire era pesado con rebelión. El odio se estaba convirtiendo en la lengua común. Génesis 6 nos dice, la tierra estaba llena de violencia. Cada calle, cada campo, cada corazón parecía tocado por la corrupción. Y aún así, en algún lugar dentro de este caos absoluto, Enoc hizo una elección. Eligió no ser tragado por la inundación de pecado a su alrededor. Eligió el camino estrecho, el menos transitado, el peligroso. Eligió al Dios de Adán, Set y Enos. Aquí está la pregunta para ti hoy. Si hubieras estado allí, rodeado por un mundo corriendo hacia la oscuridad, ¿dónde habrías quedado? ¿Habrías levantado tus manos en oración con los hijos de Set? ¿O habrías sido arrastrado por el glamour y la música de los hijos de Caín? Sé honesto. Comenta abajo. ¿Habrías permanecido del lado de Dios en aquella época? Porque Enoc permaneció. Y su decisión cambió todo. ¿Pero qué lo hizo diferente? ¿Qué había en este hombre que lo separó de todos los demás? Quédate conmigo, porque el misterio solo se profundiza a partir de aquí. ¿Qué significa un nombre para ti? Para nosotros hoy, los nombres son etiquetas. Algo que a nuestros padres les gustó. Un sonido que pareció correcto. Pero en el mundo antiguo, los nombres eran destinos. Eran profecías habladas. Designaciones divinas grabadas en la identidad de una persona antes incluso de respirar por primera vez. Y entonces, cuando un niño nació en la séptima generación de Adán, su padre Jared lo miró y lo llamó Enoc. El nombre significaba, dedicado, iniciado, entrenado. Haz una pausa. Piensa en el peso de eso. Cada vez que alguien llamaba a Enoc, no estaban solo llamando a un chico. Estaban declarando su futuro. Cada sílaba era un recordatorio. Este está separado. Este no es común. Este pertenece a Dios. El nombre de Enoc no fue elegido al azar. Fue elegido por designación divina. Su propia identidad susurraba sobre su destino. Un hombre totalmente entrenado, no en los caminos del mundo, sino en los caminos del cielo. Y aquí el misterio se profundiza aún más. Porque mucho antes de que su historia se desarrollara, Dios ya lo había marcado. El significado de su nombre cargaba una profecía oculta. Hablaba de un hombre que no solo viviría, sino que caminaría tan cerca de Dios que la tierra no podría contenerlo más. Imagina el asombro de su generación. Cada vez que su familia hablaba su nombre, sin saberlo, predicaban un sermón. Cada vez que sus vecinos lo llamaban, resonaban el secreto del cielo. Enoc es diferente. Enoc está separado. Enoc está entrando en algo que aún no podemos ver. Esto no fue coincidencia. Fue orquestación divina. Porque Dios frecuentemente esconde sus mayores verdades a plena vista, a veces en algo tan simple como un nombre. ¿Qué estaba insinuando el cielo a través del nombre de este chico? ¿Y por qué el destino de un hombre se convirtió en una señal para el destino de toda la humanidad? Imagina el mundo a través de los ojos de un niño llamado Enoc. Un chico creciendo en días donde las memorias del Edén todavía estaban frescas, pero desapareciendo rápidamente como niebla al amanecer. Su padre, Jared, lo sentaba bajo la sombra de los árboles y hablaba suavemente sobre fe, sobre sacrificio, sobre el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero el joven Enoc tenía algo que pocos poseían, una oportunidad que pocos podrían imaginar. Porque en aquella época, Adán todavía estaba vivo. Sí, el primer hombre. Aquel que una vez caminó con Dios en el frescor del jardín.
aquel que probó el paraíso y luego conoció la agonía de perderlo. Imagina al pequeño Enoc siendo llevado de la mano hasta la tienda de Adán, sentándose a los pies del primer padre del mundo, y escuchándolo hablar. Los ojos de Enoc debían estar muy abiertos, su corazón ardiendo, cuando Adán contó sobre los ríos del Edén, sobre la voz de Dios caminando entre los árboles, sobre el resplandor de un mundo no contaminado por el pecado. Y luego, la tristeza, la historia del fruto prohibido, el engaño de la serpiente, la vergüenza, la maldición que siguió. El joven Enoc escuchó, y algo dentro de él despertó. Un deseo no solo de saber acerca de Dios, sino de caminar con Dios como Adán lo hizo una vez. A diferencia de muchos de sus compañeros, que perseguían riqueza, construían ciudades, forjaban metal, inventaban instrumentos, Enoc estaba persiguiendo otra cosa. Mientras ellos perseguían fama, él perseguía fe. Mientras buscaban el aplauso de los hombres, él buscaba la presencia de Dios. Sus mañanas se convirtieron en momentos de oración. De madrugada, cuando el mundo todavía estaba quieto, Enoc levantaba su voz. Por la noche, cuando las sombras caían, él susurraba el deseo de su corazón. E incluso en el silencio de la noche, él meditaba, no buscando tradición, sino intimidad. Ese hambre era rara. Era peligrosa, hasta porque en un mundo a la deriva de Dios, Enoc estaba corriendo en su dirección. Pero el fuego en su espíritu no podía ser apagado. Enoc probó algo que otros no tenían. Las historias del Edén, la voz de Adán, la guía de Jared. Y desde sus primeros años, él sabía, vida sin la presencia de Dios no era vida en absoluto. Si prefieres tener la presencia de Dios que riquezas, escribe amén en los comentarios ahora. Deja que el cielo y la tierra sepan dónde pertenece tu corazón. A los 65 años, todo cambió. Enoc, el buscador, se convirtió en Enoc, el padre. Un pequeño grito llenó su tienda, y sostuvo en sus brazos la vida frágil de un hijo. Matusalén. Pero este no era un niño común. Su propio nombre era una profecía siniestra. Dios susurró algo a Enoc sobre este chico. El nombre Matusalén cargaba un mensaje aterrador: su muerte traerá esto. ¿Traerá qué? Juicio. La inundación que un día cubriría la tierra. La esperanza de vida de este hijo sería un reloj divino en cuenta regresiva para el día en que los cielos se abrirían y las aguas lavarían un mundo corrupto. Imagina el corazón de Enoc, temblando. Cada vez que llamaba el nombre de su hijo, estaba declarando una profecía. Cuando este chico muera, el juicio comenzará. Y con esa revelación, algo cambió dentro de él. Enoc ya no era solo un hombre que oraba. Se convirtió en un hombre que vivía cada paso con la eternidad en vista. Convertirse en padre le enseñó algo profundo, que la vida no era solo sobre él, que generaciones estaban ligadas a su obediencia, que su caminata con Dios moldearía el destino de su hijo, de su familia y del mundo entero. A partir de este momento, sus oraciones se hicieron más profundas. Sus noches se hicieron más largas. Su hambre por Dios se transformó en una desesperación santa, porque sabía que estaba morando en tiempo prestado. Y aquí está la lección: a veces la responsabilidad despierta el destino. A veces Dios coloca peso en tus hombros para que finalmente aprendas a estar en su presencia. Para Enoc, la paternidad no era solo una bendición. Fue un llamado, una convocatoria divina. Y así, a partir del nacimiento de Matusalén, la vida de Enoc fue transformada. No solo habló acerca de Dios, caminó con Dios, paso a paso, día a día, hasta que su propia existencia se convirtió en un testimonio viviente. Pero ¿qué sucede cuando un hombre se queda tan cerca de Dios que la línea entre el cielo y la tierra comienza a volverse borrosa? ¿Qué sucede cuando la fe ya no es solo una oración, sino un camino? A partir de este punto, la caminata de Enoc con Dios se intensificaría hasta que lo imposible ocurriera: un hombre en la tierra desaparecería, sin morir. La Biblia no dice que Enoc oró ocasionalmente. No dice que visitó el templo una vez por semana. Dice con una simplicidad que quita el aliento: Enoc caminó con Dios.
¿Pero qué significa eso realmente? ¿Caminar con Dios? Es más que creer en Él. Es más que llorar en momentos de desesperación. Caminar con Dios es vivir en sintonía con su latido. Es comunión diaria. Es obediencia que nace no del miedo, sino del amor. Es intimidad donde el silencio es un lenguaje y la presencia lo es todo. Enoc restauró lo que Adán perdió. En el Edén, Adán una vez caminó con Dios en el frescor del día. Pero el pecado fracturó aquella comunión sagrada. Y el sonido de los pasos de Dios se convirtió en algo de lo cual esconderse. Pero aquí, generaciones después, Enoc lo recuperó. Él no caminó con vergüenza, sino en amistad. No en la distancia, sino en la cercanía. Durante 365 años, Enoc vivió en un ritmo con el cielo. Cada amanecer era un recordatorio de que no estaba solo. Cada decisión fue filtrada a través de la pregunta, ¿esto agrada a mi amigo? Cada paso era parte de un viaje que no terminaría en la tierra. Y ese es el misterio. Su caminata no fue una carrera. Fue un ritmo constante. Consistencia. Día tras día. Año tras año. Hasta que su vida se convirtió en una melodía que solo Dios podía escuchar. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo caminamos con Dios hoy? Comienza en las cosas pequeñas. Una oración susurrada antes del ruido del día. La elección de perdonar cuando la amargura quiere quedarse. Un giro del corazón hacia Dios cuando nadie más está mirando. Caminar con Dios no se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de nunca tropezar. Se trata de siempre volver. No se trata de rituales. Se trata de relación. Y si Enoc pudo caminar con Dios en un mundo ahogándose en corrupción, tú también puedes. Si todavía estás viendo, escribe «Estoy aún aquí» en los comentarios. Así sabré que tienes hambre por la verdad, así como Enoc tenía hambre de Dios. Pero la caminata de Enoc no fue silenciosa. De su intimidad fluyó profecía. Se convirtió en una voz de advertencia para una generación corrupta. Una voz que todavía resuena hoy. Durante 3 siglos, Enoc entró en intimidad con Dios. Pero la intimidad no silenció su lengua. La fortaleció. De aquel lugar secreto, una voz profética surgió. El Nuevo Testamento preserva un fragmento de sus palabras ardientes en Judas 14:15. He aquí que el Señor viene con millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y condenar a todos los impíos. Piensa en eso. Siglos antes del diluvio de Noé. Milenios antes del regreso de Cristo. Enoc lo vio todo. Vio los cielos dividirse. Vio los ejércitos de Dios descendiendo como fuego. Vio el juicio barrer la tierra como una tormenta imparable. Y lo proclamó, no en susurros, sino en truenos. Enoc no era solo un místico perdido en visiones. Era un profeta en un mundo corrupto. Mientras los hombres derramaban sangre sin remordimiento, Enoc habló de un juez que no sería burlado. Mientras las ciudades se ahogaban en violencia e inmoralidad, Enoc declaró que la santidad de Dios no se quedaría callada para siempre. Sus palabras fueron una vista previa de revelación. Juan, el amado, vería más tarde los cielos abiertos. El jinete en el caballo blanco. Los ejércitos del cielo siguiéndolo. Pero antes de Juan, Enoc vio. Antes de que el Apocalipsis fuera escrito, Enoc proclamó. Y lo hizo sin miedo. Ninguna amenaza lo silenció. Ninguna corrupción lo influenció. ¿Cómo puedes temer a los hombres cuando caminas diariamente con el Todopoderoso? Esta es la marca de un verdadero profeta. No solo predecir el futuro, sino confrontar el presente. No solo hablar de lo que será, sino advertir a los hombres sobre lo que debe cambiar ahora. Y aquí está la aplicación para nosotros. Dios todavía levanta voces en todas las generaciones. Voces que atraviesan compromisos. Voces que permanecen cuando la maldad se multiplica. Voces que no se inclinan ante la cultura, sino que arden con convicción. ¿Estará Dios llamándote para ser una voz? ¿Para tu familia? ¿Para tu lugar de trabajo? ¿Para una generación que olvidó a Dios? Enoc era solo un hombre. Pero su voz todavía resuena miles de años después. ¿Qué se dirá de la tuya?
Pero la profecía de Enoc no fue el clímax de su vida. Su mayor testimonio todavía estaba por venir. No en lo que dijo, sino en cómo partió. Porque las Escrituras nos dicen algo imposible: él no murió. La historia de Enoc llega a su momento más perturbador en Hebreos 11:5. Por fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Un verso. Una línea simple. Pero envuelto en ese versículo está uno de los mayores misterios de todas las Escrituras. ¿Qué significa que Enoc fue trasladado? Significa que fue levantado, tomado, transferido de la tierra al cielo, sin jamás probar la muerte. Haz una pausa. Deja que eso se acomode en tu mente. Todos los hombres antes de él murieron. Todos los hombres después de él murieron. Pero no Enoc. Él estaba caminando con Dios, y de repente, se fue. ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué no Adán, el primer hombre? ¿Por qué no Abel, el primer mártir? ¿Por qué no Noé, que construyó el arca? La respuesta está en tres verdades simples. Su fe. Enoc creyó en lo invisible como si fuera visible. Confió en lo eterno como si fuera presente. Por fe, entró en reinos que ningún hombre había caminado antes. Su intimidad con Dios. Enoc no trató a Dios como alguien distante. Vivió en comunión constante, en compañerismo ininterrumpido. Y cuando dos caminan tan cerca, no es de extrañar que un día Dios simplemente dijera: Enoc, hemos caminado juntos tiempo suficiente en la tierra. Ven a caminar conmigo en el cielo. Su papel profético. Enoc había hablado del juicio venidero. Su propia vida se convirtió en una profecía. Mientras el mundo se ahogaba en maldad, la traslación de Enoc fue una imagen viviente. Dios tiene un plan para rescatar a los suyos. Y aquí el misterio se profundiza aún más. La partida de Enoc presagia otras grandes salidas. Piensa en Elías, transportado por un carro de fuego, elevado a los cielos mientras Eliseo miraba con asombro. Piensa en Jesús, ascendiendo del monte de los olivos, las nubes recibiéndolo en gloria mientras sus discípulos miraban hacia arriba, boquiabiertos. Y piensa en lo que Pablo declaró en 1 Tesalonicenses 4, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo de Dios será arrebatado para encontrar al Señor en los aires. Enoc es más que historia. Es profecía. Una imagen del arrebatamiento. Un recordatorio de que no todos deben probar la muerte. Que algunos, por fe, serán elevados instantáneamente. Y entonces la pregunta no es solo ¿qué le sucedió a Enoc? La pregunta es, ¿podría suceder de nuevo? ¿Crees que Dios podría llevar a su pueblo de la misma manera hoy? Comenta abajo. Quiero saber tus pensamientos. Porque la historia de Enoc no está cerrada. Todavía susurra esperanza. Todavía advierte a los impíos. Y todavía llama a los fieles a caminar más cerca, más profundo, más alto, hasta aquel día en que la trompeta suene. Pero incluso cuando nos maravillamos con su traslación, una pregunta permanece: ¿qué sucedió después? ¿Qué legado dejó Enoc? ¿Su caminata con Dios terminó con su partida, o continúa hablando hoy? La historia de Enoc es corta en la Biblia, pero sus ecos son eternos. Su vida no era solo sobre lo que hizo. Era sobre lo que se convirtió. Un hombre que agradó a Dios tan profundamente que el cielo se negó a dejarlo probar la muerte. Pero ¿cuáles son exactamente las lecciones escondidas dentro de la caminata de este hombre? ¿Y cómo nos hablan hoy? Fe que agrada a Dios. Hebreos 11, 5-6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe fue la raíz de la caminata de Enoc. No la fe en rituales, no la fe en sí mismo, sino una confianza infantil en el Dios invisible. Él confiaba que Dios era real, que sus promesas eran verdaderas, y que caminar con él era mejor que todos los placeres del mundo de Caín. ¿Tenemos ese tipo de fe hoy? ¿O es nuestra fe débil, activa solo cuando la vida parece fácil? Intimidad diaria es mayor que religión ocasional. Muchas personas en la época de Enoc todavía ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Enoc mostró que Dios desea intimidad, no rituales vacíos. Su caminata era diaria, consistente, ininterrumpida. No solo en días santos, no solo en público,
sino en las horas secretas del amanecer y del anochecer. Nuestra generación tiene iglesias, sermones y aplicaciones. ¿Pero cuántos tienen esa vida oculta con Dios? Tu caminata con Dios puede cambiar tu destino eterno. Otros vivieron, envejecieron y murieron. El patrón de Génesis 5 se repite, y murió. Pero con Enoc, la cadena fue rota. Y no fue hallado, porque Dios lo llevó. La historia de él prueba que tu destino no está limitado por la maldición del mundo. La intimidad de un hombre con Dios puede literalmente reescribir el guión de su vida. ¿Y si tu caminata diaria pudiera cambiar no solo tu vida, sino el destino de tus hijos, tu hogar, tu futuro eterno? La batalla de dos linajes todavía existe hoy. En los días de Enoc, los descendientes de Caín llenaron la tierra con violencia y orgullo. Los descendientes de Set invocaron al Señor. Hoy, el mundo no es diferente. Existen dos linajes espirituales. Aquellos que se persiguen a sí mismos y aquellos que persiguen a Dios. Enoc fue la prueba de que no tienes que mezclarte con la mayoría. Puedes vivir como una luz en una generación de oscuridad. ¿En qué linaje estás caminando? ¿La multitud de Caín o la fe de Set? Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. La vida de Enoc termina con un testimonio divino. Dios lo recompensó con vida eterna sin muerte. Esta es la misma promesa disponible para nosotros, no necesariamente a través de la traslación, pero a través de la comunión eterna en Cristo. Dios todavía recompensa el hambre. Todavía honra la fe. Todavía camina con aquellos que lo buscan. Si la historia de Enoc te ha mostrado algo, es esto: Dios está más cerca de lo que piensas. Y tu elección de caminar con Él puede moldear no solo tu vida, sino la eternidad misma. Ahora, tengo que preguntarte, ¿de quién estás siguiendo los pasos? ¿El mundo de Caín o la fe de Enoc? Si estás eligiendo el camino de intimidad con Dios, escribe "Yo elijo caminar con Él" en los comentarios. Y si esta lección te tocó, compártela porque alguien que conoces podría estar a una elección de distancia de la eternidad. Enoc pudo haber sido tomado, pero su impacto permaneció. Su caminata con Dios no murió cuando desapareció. Resonó a través de sus hijos, a través de sus descendientes, e incluso a través del diluvio. Matusalén, su hijo, el hombre que vivió más tiempo registrado en la Escritura. Su propio nombre, cuando muera, vendrá fue una profecía de la inundación venidera. Y Dios extendió la vida de Matusalén tanto como fue posible, un símbolo de la paciencia y misericordia divina antes de que cayera el juicio. Cada año que Matusalén vivió fue otro año que Dios dio a la humanidad para arrepentirse. Lamec, nieto de Enoc, padre de Noé. A través de él, la antorcha de la fe continuó ardiendo en un mundo oscuro. Noé, bisnieto de Enoc, elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida a través de la inundación. El mismo Dios que caminó con Enoc caminó con Noé. La misma fe que sacó a Enoc de la tierra jaló a Noé a través de las aguas. La vida de Enoc prueba que la intimidad con Dios nunca se desperdicia. Su devoción personal le sobrevivió. Su legado moldeó hombres que literalmente salvaron al mundo. Y si tu fe no es solo sobre ti, sino sobre tus hijos, tus nietos y aquellos que vendrán detrás de ti, Enoc nos muestra que caminar con Dios deja una marca en generaciones que tal vez nunca veas. Pero si decides caminar con Él como Enoc lo hizo, tus hijos podrían escapar de una inundación que nunca verás. Escribe "Yo elijo a Dios" si quieres que tu legado cuente para la eternidad. Enoc se fue, pero su historia no está terminada. Su nombre, su fe y su caminata todavía susurran a cada generación. Es posible. Puedes caminar con Dios hasta que el mundo ya no sea digno de ti. La historia de Enoc no es solo historia. Es misterio. Un hombre, diferente de todos los demás, nunca murió. Las Escrituras dicen claramente, Dios lo llevó. La tumba nunca lo reclamó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba nunca fue tallada. ¿Por qué? Porque caminó tan cerca de Dios que el cielo se convirtió en su hogar antes de que la tierra pudiera enterrarlo. Pero no se trata solo de Enoc. Se trata de ti. ¿Qué se necesitaría para que caminaras con Dios como Enoc? ¿Entregarías tus distracciones diarias? ¿Cambiarías religión por relación?
¿Caminarías en fe incluso cuando el mundo se burle de ti? Porque aquí está la verdad, el mismo Dios que caminó con Enoc todavía camina con hombres y mujeres hoy. Hagamos una pregunta penetrante. Si Dios mirara tu vida hoy, ¿te llamaría su amigo? ¿Vería un corazón latiendo detrás de él? ¿Encontraría un alma anhelando su presencia más que los placeres pasajeros de este mundo? ¿O encontraría a un extraño a la distancia? El legado de Enoc nos confronta con una elección. ¿Vivirás como las masas de la línea de Caín o caminarás como los raros en la fe de Set? Suscríbete ahora si quieres más verdades bíblicas ocultas de las que el mundo rara vez habla. Comenta abajo, ¿quieres caminar con Dios como Enoc lo hizo? Estoy leyendo cada palabra. Comparte este video con alguien que necesita esperanza porque la historia de Enoc susurra a todos nosotros, la muerte no es el final. La historia de Enoc termina con una desaparición, pero continúa con una invitación. Y esa invitación es tuya hoy. Camina con Dios hasta que este mundo ya no sea digno de ti. Gracias por ver. Que Dios te bendiga.